¿Cómo se determina la cantidad de materia? Para conocer la cantidad de materia en cierta sustancia, tenemos que tener claro los siguientes conceptos. Primer concepto, masa atómica. Si bien la masa de un átomo no puede ser registrada por las balanzas más sensibles, esta magnitud ha sido calculada en valores cercanos al orden de 1 por 10 a la menos 24 gramos, es decir, 24 ceros con un 1 al final, y al principio en el primer cero agregamos una coma. Como podemos visualizar o podemos imaginar, es un número extremadamente pequeño, y más si hablamos de la unidad denominada gramo. Para arreglar este problema se ha ideado un sistema de masas relativas, en el cual la masa de un elemento dado se calcula comparándola con la masa de otro, que se toma arbitrariamente como unidad patrón. Por consensos científicos se ha definido que el valor de esa unidad patrón es la denominada UMA, unidad de masa atómica, que es equivalente a la 12ª parte de la masa del isótopo del átomo de carbono 12, y su valor corresponde aproximadamente con la masa de un protón. Bueno, en ese orden de ideas tenemos lo siguiente. La imagen nos ilustra un átomo de carbono cuyo número másico es 12. Por lo tanto, podemos observar que tiene 6 protones y tiene en su interior 6 neutrones. De ahí el número másico 12. Los electrones también son 6. Entonces, del isótopo de carbono 12 tenemos la siguiente información: 6 neutrones, 6 protones, 6 electrones. Como el átomo es extremadamente pequeño, para poder ser determinada su masa, utilizamos un micromundo para manejar átomos y moléculas en la escala diminuta. En cambio, en la escala más grande, en la macro, en la que nosotros vivimos, utilizamos la unidad denominada gramos. De acuerdo con eso, en esta imagen aparece lo siguiente. Las partículas del átomo que tenemos son el protón, el neutrón y el electrón. La masa en gramos para cada una de ellas, determinada experimentalmente, fue de 1,673 por 10 a la menos 24 gramos para el protón, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos para el neutrón, y para el electrón 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. ¿Qué quiere decir? Que la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón y del neutrón. Y por convención, físicos y químicos determinaron que la masa atómica de un elemento solamente viene determinada por el protón y el neutrón, por lo anteriormente dicho. En ese orden de ideas tenemos una tabla que me ilustra el isótopo de carbono 12, cuyas partículas que constituyen la masa atómica serían protones y neutrones en una cantidad de 6, y los valores de masa en gramos establecidos previamente por los físicos. Para el protón 1,673 por 10 a la menos 24, y para los neutrones 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Como podemos ver, casi son iguales. Al multiplicar estas cantidades por la masa, nos dan los valores mostrados, y luego al hacer la sumatoria de esos valores obtenemos que el átomo de carbono pesa 2,0088 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Qué pasa? Que si nosotros dividimos este valor, que es la masa de un átomo de carbono 12, entre 12 partes iguales, como aparece en esta ruleta, nos damos cuenta que el valor obtenido es 1,674 por 10 a la menos 24 gramos, lo que indica que la unidad de masa atómica se define a partir de la masa del átomo de carbono, y tenemos que el valor es equivalente a este, 1,674 por 10 a la menos 24 gramos. De ahí que una unidad de masa atómica tiene esa equivalencia en unidades de gramos. Por consiguiente, la unidad de masa atómica sería igual a 1,674 por 10 a la menos 24 gramos cuando se muestra un valor como masa atómica o peso atómico de un elemento. Ese número está indicando cuántas veces la masa de un átomo de ese elemento es mayor
que la unidad de masa atómica. Por consenso científico ya habíamos dicho que la unidad de masa atómica tiene un valor de la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. En esta imagen podemos apreciar que el átomo de carbono 12 tiene 12 unidades de masa atómica. Si deseamos saber la cantidad de masa en UMAS que tiene el elemento carbono, dividimos la masa en gramos entre la masa de una UMA. Ya sabemos que en el ejercicio anterior, cuando determinamos la masa atómica para un átomo de carbono 12, nos dio 2,0088 por 10 a la menos 23 gramos, y ya sabemos que la 12ª parte de esa masa del isótopo de carbono 12 corresponde a este valor, a 1,674 por 10 a la menos 24. Al dividir esa operación matemática obtenemos un valor de 12. Por consiguiente, establecemos que el isótopo de carbono 12 tiene 12 unidades de masa atómica. Y de ahí entonces donde vamos a tomar la referencia para los demás elementos químicos. Por ejemplo, si tomamos la cantidad de unidades de masa atómica del oxígeno, serán de 15,99, mientras que la del hidrógeno será de 1 unidad de masa atómica. Ahora bien, si tomamos una cantidad en gramos igual a la masa atómica de un elemento expresada en UMA, obtendremos una nueva magnitud denominada atomogramo. Así, un atomogramo de oxígeno equivale a 15,99 gramos de oxígeno. Lo que acabamos de decir anteriormente se resume en la siguiente forma. El carbono tiene 12 carbono C, en esta celda aparece el carbono C, y el carbono C tiene 12,011 unidades de masa atómica. El oxígeno, ya lo decíamos, tiene 15,999 unidades de masa atómica. El hidrógeno H tiene 1,0079 unidades de masa atómica. Y así, con base al patrón que tenemos como el elemento carbono, determinamos las masas atómicas para los demás elementos de la tabla. La tarea es aprendernos los valores de masa atómica más significativos para los elementos de la tabla periódica.